Doctor José Antonio Torres Iriarte, encantado de tenerte esta mañana aquí en Hágase Justicia. Buenos días. Buenos días, es un gusto saludarlo. Doctor, preocupado y ya teniendo en cuenta de que todavía no podemos salir de esta crisis, de este embrollo, teniendo en cuenta que hoy amanecimos totalmente, nuevamente paralizado, un poco de antagonismo con esta situación que se ha presentado, pues, al elegir al nuevo premier es el señor Bedillo, teniendo en cuenta todos los antecedentes, como ya es de público conocimiento. ¿Cuál es su análisis al respecto, doctor? Bueno, la designación del señor Bellido no favorece a la legitimación del gobierno del señor Pedro Castillo. Creo que el señor Pedro Castillo tiene como objetivo principal la convocatoria a una asamblea constituyente, y si analizamos su discurso del 28 de julio ante el Congreso de la República, el eje principal en términos políticos de su propuesta es la asamblea constituyente, y luego con la designación del señor Bellido ha polarizado más e incluso ha logrado que sus aliados, los llamados caviares, los grupos o partidos políticos vinculados a los gobiernos de Sagasti y al gobierno de Vizcarra, le quiten respaldo o exprese su oposición abierta a la designación del señor Bellido como premier, ¿no? Bueno, según el análisis, el enfoque que usted tiene, doctor, ¿qué va a pasar hoy, de a partir de hoy para adelante, en el marco de esta situación que se está viviendo en este gabinete y en este gobierno de Pedro Castillo? La posición que ha ganado políticamente es la posición del señor Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón tiene la primera voz en el gobierno. El Partido Perú Libre ha tomado decisiones de carácter político. Es un gabinete con presencia de solo 2 mujeres y además es un gabinete partidarizado o con personas que se ponen a disposición de los lineamientos políticos de Perú Libre y de Vladimir Cerrón. Creo que la crisis ha llegado a tal extremo que anoche, prácticamente a la medianoche, han jurado el cargo de ministros 17 personas de una forma inusual que se recuerde en la historia nacional. Ningún gabinete ha jurado a esas horas de la noche y en un lugar inadecuado como es el Gran Teatro Nacional, que tiene otro tipo de usos y que debe tener otra finalidad. Bueno, evidentemente no eres... estamos escuchando pues diferentes voces de analistas y creo que todos se inclinan y todos coinciden lógicamente en este hecho que está marcando la pauta de este nuevo gobierno, en la cual no ha cambiado, o sea, los mensajes, aparte de todo ello, ¿cómo cree todo esto trabajo el mensaje que algunos tomaron un mensaje bastante democrático? Trae abajo todo el mensaje que dio el presidente Castillo, todo este accionar de los hechos que se está viendo, doctor? Claro, creo que el mensaje del señor Pedro Castillo ante el Congreso de la República tuvo algunos visos de querer construir alianzas, consensos y lograr alentar un espíritu democrático, pero con su primera decisión de gobierno al designar al señor Bellido, que está siendo investigado por apología al terrorismo, no ha acentuado la relación con un sector del país que votó por él, por un sector del país que lo respaldó en segunda vuelta, y parece que ha optado por un gobierno partidarizado o un gobierno donde la línea radical de Perú Libre y la del señor Cerrón tienen la primera palabra, desvirtuando cualquier otro tipo de colaboradores, y por eso que los llamados voceros de los caviares del Partido Morado en especial han expresado en las redes sociales su total desagrado, porque ellos pensaban ser parte del gobierno. Ahí viene el tema de la doble moral. ¿Ellos están con Castillo o están en contra del presidente Castillo? ¿Apoyan al gobierno o no apoyan al gobierno? ¿O solo apoyan al gobierno si es que son parte del gobierno como ministros de Estado y como funcionarios? Acá de lo que se trata, señor periodista, es defender principios y valores democráticos. La libertad de expresión, las libertades políticas y los derechos humanos están por encima de los intereses personales o de grupo. Se trata de defender la libertad, la democracia y el Estado de Derecho y alentar que el gobierno del señor Pedro Castillo sea un gobierno democrático, un gobierno genuinamente respetuoso del Estado de Derecho y de la Constitución, y que cualquier proceso de asamblea constituyente se dé dentro de los cauces que marca la Constitución Política del año 93. Y ahora otro de los temas es
¿Cuál sería la posición del Congreso ante esta situación, doctor José Antonio Bueno, el Torres Congreso ya Iriarte? está en funciones, ¿no? El Congreso ya está en funciones y creo que debe cumplir con lo establecido en la Carta Política, en la Constitución. El Consejo de Ministros tiene 30 días a partir de su designación para presentarse ante el Congreso a exponer su política general de gobierno y pedir el voto de investidura. Y todavía estamos hablando que esos 30 días se cumplirían a finales de agosto, por lo tanto, estas próximas semanas serán de una larga espera, salvo que el gobierno y el gabinete se presente en los próximos días, antes de los 30 días, a la brevedad y exponga su política de gobierno. Pero más allá de las personas, creo que en líneas generales es un gabinete donde no hay personalidades, ni siquiera tecnócratas de trayectoria reconocida. Yo lamento la inclusión de un señor abogado que ganó notoriedad en las últimas semanas haciendo imputaciones a un medio de comunicación como Willax, el doctor Ayala, que ha sido designado ministro de Defensa, sin tener mayor experiencia en el sector. Luego, lamento también que una personalidad como el señor Héctor Béjar, tan vinculado a la izquierda radical, que en los años 60 fue uno de los varios guerrilleros que tomaron las armas contra el gobierno constitucional del presidente Belaúnde, haya sido también designado, ya siendo un hombre de 87 años, canciller de la República. Por lo tanto, deploro que no se haya elegido a los mejores y a los que están en condiciones físicas y aptas para desempeñar la tarea de gobierno. Y ahora hay dos vacíos en este gabinete ministerial, uno de ellos de justicia y el otro de economía, es decir, lo más fundamental, principal, economía, porque necesitamos inmediatamente una reactivación, porque ese es el grito popular de más de 30 millones de peruanos, doctor. Bueno, el ministro de Economía es fundamental, ¿no? Creo que igual que un premier que sepa concertar, dialogar, delinear las grandes políticas de gobierno, un ministro de Economía podría convertirse en un promotor de la reactivación o un gestor de la reactivación de la economía y sobre todo generar tranquilidad en los agentes económicos que se encuentran sumamente preocupados, empresarios, trabajadores, inversionistas, los que manejan fondos de inversión y fondos que llegan al país con el ánimo de ganar una rentabilidad y alentar la inversión, se encuentran muy preocupados porque no hay líneas claras o lineamientos claros de política económica, a pesar que el gobierno del señor Castillo ya se instaló y tiene el deber de gobernar desde el primer día. Ahora, otro de ustedes, ¿dónde va a atender? ¿Dónde va a ser el despacho del presidente Pedro Castillo? Porque el Palacio de Gobierno lo va a usar para otros fines, ya lo dijo en su mensaje de la Nación. Yo creo que el presidente Castillo está cometiendo un grave error al prescindir del Palacio de Gobierno, que más allá de un Palacio de Gobierno, como él lo llama, un símbolo del colonialismo, es un palacio, una sede de gobierno que fue construida durante la República, durante los gobiernos de los presidentes, especialmente Leguía y el presidente Benavides, reinaugurado en 1938. Si el señor Pedro Castillo, si el presidente Castillo no quiere utilizar Palacio de Gobierno, le preguntaré desde dónde va a despachar y cuánto le va a representar al país implementar y poner a una oficina operativa para que sea el despacho presidencial, además de los temas de seguridad, logísticos, el desplazamiento de los funcionarios, ministros. En este momento, en la sede del Palacio de Gobierno, hay una zona exclusiva para el presidente, hay una residencia para el presidente, pero también se encuentra en el ala izquierda del Palacio de Gobierno, se encuentra la residencia del Consejo de Ministros, de tal modo que hay una facilidad en el tiempo, en la inmediatez, en la cercanía, para que el presidente gobierne al lado del premier y pueda impulsar las políticas a favor del país. Creo que se hace mucho más haciendo un gobierno responsable, gestor de buenas políticas públicas, que pretendiendo dar señales políticas de austeridad, declinando el uso del Palacio de Gobierno y peor aún, no saber exactamente cuál va a ser el lugar y la ubicación para el despacho presidencial. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, todo presidente despacha en la sala oval o en la oficina oval de la Casa Blanca.
En la Casa Rosada de Argentina despacha el presidente de Argentina. En el Palacio de la Moneda de Chile despacha el presidente de Chile. No hagamos demagogia, seamos responsables y de gobernar desde el primer día y elijamos a los mejores hombres en democracia y en libertad. Ahora, finalmente, doctor, ¿cuál es la evaluación, lo rescatable de este mensaje presidencial que dio el presidente Castillo al asumir su cargo? Bueno, yo creo que la semblanza histórica que hizo respecto al pasado de nuestra nación, al colonialismo, al virreinato, a la república, puede ser un matiz discutible. Yo no comparto todo lo expresado por el señor Pedro Castillo en esos párrafos de su discurso al inicio de su disertación. En términos de política, él está proponiendo más gasto público, no ha habido ningún signo claro para reactivar la economía y aparentemente pretende tener un modelo económico que descanse sobre otros pilares: mayor presencia del Estado, mayor presencia de Petroperú, mayor presencia del Banco de la Nación, mayor participación del Estado en lo que son el acceso y la gestión de los recursos naturales. En líneas generales ha sido un discurso relativamente largo, bastante confuso, pero como repito, creo que el objetivo principal del gobierno del señor Pedro Castillo es promover una asamblea constituyente y aprobar una nueva constitución para sentar las bases de un modelo económico y político que responda a los lineamientos ideológicos de Perú Libre y del señor Vladimir Cerrón, que son marxistas-leninistas, seguidores del pensamiento de Fidel Castro y, por supuesto, en la línea del presidente Chávez y Maduro. Qué bien, doctor. Muchas gracias por su participación y ha quedado muy claro su posición frente a estos acontecimientos que se han dado en estas últimas 24 horas. Gracias, doctor José Antonio Torres Irate. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias.